Miss, buenas tardes. Buenas noches, profesora. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesora. Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. ¿Sí? Hay que recordar las normas básicas que tenemos. Buenas noches, Minela. Buenas noches con todos. Buenas noches, Miss. Profesora. Bien, chicos. A ver, hay que recordar que es muy importante, chicos, mantener el micro apagado una vez iniciada la clase, ¿sí? Y si deseamos participar, ¿sí? O entablar alguna pregunta, ¿sí? O dudas que tengamos, levantar la manito, ¿sí? Para no eh, tener una comunicación todos, ¿ya? Porque si no, no nos vamos a poder comprender. Floricelda, ¿tienes alguna duda? Floriceida. A ver, parece que no tiene dudas. A ver, chicos, para levantar la manito, sí, debe ser cuando nosotros tengamos dudas o consultas, sí, y al momento que yo llame, sí, sería, sí, favorable que ustedes, sí, lo manifiesten, sí, y activen su audio rápidamente, ¿ya? Para no quizás dilatar mucho el tiempo, o si no, lo manifiestan a través del chat. Sí, es muy importante ello. ¿Sí, chicos? Ok, profesora. Señorita, buenas noches, no lo puedo escuchar nada. ¿No me pueden escuchar? ¿Me confirman por favor ello? ¿O es solamente Magna? Sí, se escucha, ¿Yaret? profesora. Sí se escucha, Sí, ¿verdad? escucho, profe. Sí, Sí, se profesora. escucha, Sí, se profesora. escucha, profesora. Sí, se escucha. Sí, profe. Muy bien, Magda. Debe de ser tu red. Si es que no me logras escuchar, por favor, sal y vuelve a ingresar. Ya, quizás ahí mejore tu red o si no, ubicarte en un espacio donde puedas conectarte, donde la conexión llegue mucho mejor. Yo también a veces tengo esas dificultades y trato de cambiar de red o si no, me ubico en un espacio mucho mejor, ¿no? Por ejemplo, ahorita tengo dificultades con la cámara y es por eso que tampoco la activo. ¿Ya, chicos? Entonces, muy bien, claro, si es en conjunto y si la mayoría sí ya no me logra escuchar bien, eso sí
dan a conocer aquí por el chat, ¿sí? Para no perder la hilación del tema. Muy bien. Dicho ello, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, recordando un poco lo que ya hemos hablado la clase pasada. ¿Qué tema hemos desarrollado? ¿Quién me podría manifestar? Levantando su manito, por favor. Sí, yo voy a ir llamando a medida que van levantando su manito para poder, ¿sí? Comunicarnos. ¿Sí, chicos? A ver, ¿quién levantó la manito? Mantenemos los micros apagados, por favor, para no tener interferencia al momento de comunicarnos. A ver, María Lucila. Lenguaje y habla. Ya, no. La clase pasada, no esta clase, niñas. Dimas. Sobre el lenguaje, Miss, y sus funciones. Muy bien, hemos hablado sobre el lenguaje y sus funciones. Xiomara, ¿qué es el lenguaje? ¿Qué hemos dicho sobre el lenguaje? El lenguaje y sus funciones, Miss, hemos tratado la clase ¿Qué pasada. es el lenguaje, Xiomara? Es el medio por lo cual nos comunicamos, ¿no, Miss? Es por la cual nos comunicamos. Ya. A ver, María Gladys, ¿qué puedes aportar a la información que nos ha brindado tu compañera? Es la facultad exclusiva del ser humano, compuesta de signos sonoros y articulados que sirven para comunicarnos. Ya. A ver, Karina Tarazona, ¿qué agregamos a lo que dijeron tus compañeras? Karina. A ver. A ver, acá por el chat también están participando. Nos dicen, Jared nos dice, es la capacidad de los seres humanos para comunicarse a través de signos, ya sean orales, escritos o gestuales. A ver. Muy bien. A ver, lengua y lenguaje, ¿es lo mismo, chicos? No, profesora. A ver, los que han levantado la manito, a ver.
Josefina Carlos, un ejemplo en el que estés usando el lenguaje. ¿Cómo en qué manera, profesora? Un ejemplo en el que emplees el lenguaje y me digas, Miss, acá estoy usando el lenguaje, por ejemplo. Estamos usando la función apelativa. En un ejemplo. A ver. Cuando nosotros hablamos de lenguaje, ¿cierto? Vamos a emplear diversas funciones, porque cuando nos referimos al lenguaje, nos referimos a la intención, chicos, ¿ya? A la intención con la cual yo me comunico. Cuando yo me comunico con alguien, me comunico con una intención, ¿cierto o no? Sí, Miss. Sí, profesora. ¿Cierto? Por ejemplo, Así es, Miss. cuando yo digo, siéntate bonito, ¿cuál es mi intención? Comunicarse. ¿Mi intención será comunicarme? ¿Cuál será mi intención? Es una función apelativa. Exacto, chicos, pero ¿cuál es mi intención de que esa persona se siente? Si yo les digo, por ejemplo, no hagan silencio, por ejemplo, ¿cuál es mi intención? Que ustedes estén callados. Exacto. Obedecer. Entonces, esa es mi intención, ¿ya? Entonces, cuando yo me comunico, siempre me voy a comunicar con una intención, con un objetivo, ¿ya? Ahora, cuando nosotros, ¿sí? Empleamos el lenguaje debido a la intención con la cual nosotros nos comunicamos, vamos a hacer uso de diferentes tipos de lenguaje, ¿ya? Una de todas las que me acaban de decir ustedes, ¿no? Función apelativa. Por ejemplo, cuando yo digo, en Huaraz, el día de hoy, hubo lluvias torrenciales a partir de las 3 de la tarde. ¿Qué función de lenguaje estoy empleando? Informativa. Una función representativa. Representativa o informativa. ¿Por qué? Porque estoy Mando. estoy informando. ¿Ya? Muy bien. Siguiente. Por ejemplo, cuando yo digo, me duele demasiado la cabeza. Está informando que le duele la cabeza. Expresiva. Expresiva, exacto. ¿Por qué? Porque estoy manifestando un sentimiento. Un sentimiento. ¿Ya? Muy bien. Función expresiva. Ahora, cuando yo digo, tus ojos son como dos luceros encantadores que alumbran mi andar. ¿Qué función del lenguaje estoy empleando?
Función poética, Miss. La Función poética. 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 Exacto. Muy bien. Ahora, cuando yo, por ejemplo, diga, chicos, ¿me escuchan? ¿Están ahí? Sí, pero primero no se le escuchaba. Muy bien. Estoy en la función fática o de Constatar. o de contacto, chicos. Y cuando yo digo, por ejemplo, sí, el hiato es la separación de dos vocales abiertas. ¿Qué función de lenguaje estoy usando? Función metalingüística. Metalingüística, Miss. Función metalingüística. ¿Ya? Muy bien. Entonces, lo que hemos visto nosotros la clase pasada, hemos visto, ¿sí? Los diferentes tipos de lenguaje que nosotros usamos al momento de comunicarnos. Cuando nosotros nos comunicamos con una intención, con un objetivo, ¿ya? Y eso es el lenguaje, la intención o el objetivo con el cual nosotros nos comunicamos, Vamos. ¿sí? Sí, profe. Profesora. ¿Ya? Muy Sí, bien. profesora. Ahora, el día de hoy vamos a ver los diferentes elementos del lenguaje que tenemos, lengua y habla, que están en base al lenguaje. Entonces, en base al lenguaje vamos a dar una definición recordando, ¿no? Es la facultad de comunicarnos usando signos orales o escritos. Se concreta en el uso de una o más lenguas. Por ende, se le considera como un fenómeno social, exacto. Es un fenómeno social, los cuales va a tener diversas funciones, que es la que hemos recordado, ¿no? ¿Sí? Ahora, el lenguaje tiene diversas características. Primero, es racional, ¿ya? El lenguaje es racional. ¿Por qué dijimos que es racional? Porque usamos la razón ¿para qué? Para Comunicarnos. Comunicarnos. Profesora. para comunicarnos. Siguiente, es universal. ¿Por qué es universal? Es universal, ¿sí? Porque lo usamos a nivel mundial. Todos los Mundial. seres humanos lo empleamos al momento de comunicarnos. Es innato. ¿Por qué es innato? Porque nace o desde la barriga tenemos, ¿sí? Ya ese instinto de querer comunicarnos. Ya desde la barriga nos estamos comunicando, ¿no? Sí, señorita. Sí. Entonces nosotros nacemos con la facultad de poder comunicarnos. Es aprendido. ¿Por qué es aprendido? Porque a medida que vamos creciendo, vamos perfeccionando el uso de nuestro lenguaje. ¿Ya? Es aprendido porque a medida que vamos creciendo, vamos perfeccionando el uso de nuestro lenguaje. Muy bien. Es convencional. ¿Por qué? Porque de acuerdo a nuestro contexto, lo empleamos. ¿Ya? Y es simbólico por el uso de signos, ¿sí? Y de doble articulación por la doble interpretación.
¿Sí? Muy bien. Hasta ahí. ¿Se recordaron? Referente al lenguaje, ¿verdad? Ahora, el lenguaje tiene dos planos, ¿no? Está en base a dos planos, que es la lengua y es el habla, ¿sí? Habla. Vemos que la lengua, ¿sí? Es el idioma, ¿sí? Sí, profe. Muy bien, entonces cuando nosotros hablamos de la lengua, nos vamos a referir al idioma. Muchos de nosotros lo confundimos con el lenguaje y no es lo mismo, chicos. ¿Ya? No es lo mismo. Entonces, la lengua es el sistema de signos, mejor dicho, el código, ¿sí? Que una comunidad usa para poder comunicarse y se va a caracterizar por ser social, donde su naturaleza es abstracta, ideal y psíquica, ¿sí? A nosotros nos va a llegar como una herencia, como algo histórico. Y es fija desde el punto de vista sincrónico, que quiere decir que en ciertos casos es afectada a través del tiempo, ¿no? Se va perfeccionando o mejorando. Entonces, la lengua en términos coloquiales, cuando yo, por ejemplo, la siguiente semana les pregunte y les diga qué es la lengua, ustedes rápidamente responderán y dirán, es el idioma, ¿ya? Es el idioma. Entonces, si ustedes me definen, por ejemplo, es el sistema de signos de una comunidad, claro, está bien, pero siempre y cuando ustedes logren interpretar esta definición. Muchas veces ustedes me dan estas definiciones complejas y no conocen en sí la definición concreta de este término. ¿Ya? Entonces es muy importante que ustedes determinen ello. ¿Ya, chicos? ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces la Sí, lengua, profesora. Sí, profe. muy bien, entonces la lengua es el idioma, ¿ya? Es el idioma que nosotros usamos ya dependiendo de nuestro, ¿sí? De nuestra comunidad, ¿sí? Ahora, ¿qué es el habla? El habla ya es la materialización. Cuando yo, por ejemplo, ya conozco mi idioma, pero ya cuando yo lo uso o yo lo empleo, ya estoy haciendo uso del habla, ¿cierto o no? Entonces, es como, por ejemplo, yo tengo un objeto y cuando yo tengo, por ejemplo, un celular nuevo, ¿sí? Lo compré, lo tengo ya. Al usarlo, es como si fuese el habla, ¿ya? ¿Me dejo entender? Sí, profe. Profesora. Sí, profesora. Sí. A eso me refiero. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, hasta ahí todo claro referente a lo que es lengua y habla, ¿verdad? Entonces, la Sí, lengua profesora. es el Sí, idioma profe. Sí, profesora. y el habla, Sí, Miss. y el habla es la materialización del idioma que yo he aprendido. ¿Ya? Dido. Muy bien. Ahora, ¿qué nos dice acá? Nos dice que la lengua es necesaria para que el habla sea inteligible y produzca efectos, pero a su vez dice el habla es necesaria para que la lengua se establezca y evolucione, ¿cierto? Yo puedo conocer el idioma, pero si no lo practico o si no lo doy a conocer, no lo uso,
¿Podré difundirla? ¿Podré darlo a conocer? Repita nuevamente, profesora, ¿qué dijo? No le escuché tan bien porque hasta que me fallas. Les decía, yo puedo conocer mi idioma, yo ya sé mi idioma, ¿no? Ya sé la lengua que hablo, pero si yo no lo uso, yo no lo empleo, ¿lo podré dar a conocer? ¿Se podrá difundir? No, profe. No se va a poder, ¿cierto? Entonces, por eso nos dice acá, No, que la es necesaria. ¿Para qué? Para que la lengua se Shone. evolucione, ya se dé a conocer, no se extinga. Por eso es que debido a que no se practica el habla con algunas lenguas, ¿qué ha sucedido? Muchas de las lenguas se han ido Guiendo. se han Entiendo. ido Entiendo, extinguiendo, profesora. ¿cierto? ¿Ya? Entonces a ello nos referimos. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos dice acá? Nos aclaran, ¿no? Nos dice que todo aquello que el lenguaje tradicional, social, cultural, es decir, habitual en el uso de la lengua y que no llega a afectar el sistema, refleja el hábito importante, pues limita la libertad expresiva. Expresa. ¿Ya? Exacto. ¿Ya? Entonces, a ello nos referimos. Ahora, la lengua va a tener diversas variaciones, ¿ya? Diversas variaciones. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando yo conozco mi idioma, ¿sí? Tiene diversas variaciones. ¿Por qué? Porque yo puedo hablar, por ejemplo, yo hablo el mismo idioma que ustedes, pero yo me comunicaré al igual que ustedes. No, profe. No. No, profesora. No, ¿cierto? No, Claro que no, profesor. Exacto. no, profesora. ¿No? Entonces, a esas diversas variaciones vamos a conocer cómo se les denomina según el contexto, ¿no? Se le denomina dialecto, que es la variante que adquiere un idioma en un determinado lugar. Y este puede ser un país, región o zona. O sea, ¿qué quiere decir? El dialecto es la variación que tiene un idioma según el lugar donde se hable, dependiendo el espacio donde se hable, ¿no? Por ejemplo, el castellano que habla aquí en la sierra será igual al que habla un limeño. No, profesora. No, profesora. No. No. Es igual, ¿cierto? O, por ejemplo, lo que es más notorio, o uno de la selva. Es notorio, ¿no? La diferencia del idioma. Hablamos el mismo idioma, pero ¿lo empleamos de la misma forma? No, No, profesora. profe. No, profesora. No, profesora. Exacto, es muy diferente, ¿ya? Y es muy notorio, por ejemplo, con los de la selva, ¿ya? Ahora, ¿qué nos dice? Estas variaciones pueden ser a nivel fonético, a nivel lexical, a nivel morfológico, a nivel sintáctico o a nivel semántico. Tiene diversas variaciones, ¿no? A nivel fonético, por ejemplo, aquí, o bueno, en Lima se dice calle, ¿no? Como si la pronunciación fuese de la Y. Y en provincia decimos calle, ¿no? Entonces, ¿hay variación? Sí, hay variación a nivel fonético, a nivel cómo se pronuncia. A nivel sintáctico, por ejemplo, ¿no? En la forma de cómo se escribe, cómo se contextualiza. De la esquina de su casa, su kiosco está, por ejemplo. ¿Es una manifestación correcta? Sí, profe. Sí.
De la esquina de su casa, su kiosco está. Se puede interpretar, pero ¿está correcto? No, Miss, No, profe. no se entiende. No, profe. Ese No, es a profesora, nivel no. psicológico. ¿Hay No, otras profesora. que No, lo profesora, manifiestan de esa no, forma? es imposible. Sí hay personas, ¿cierto? ¿Ya? A nivel morfológico, por ejemplo, la determinación de diversas formas, ¿sí? De nuestro término, ¿no? Por ejemplo, a un pan pequeño le podemos decir pancito, panecillo, pancico, ¿no? O tiene variación, ¿o no es así? Y estos términos se usan o no constantemente. Sí, profe. Sí, profe, sí se usa. Sí. Muy bien. Profesora, ¿Ya? Ahora, a nivel semántico, por ejemplo, es la interpretación que tenemos de diversos términos que va a depender ya sea del lugar o del país donde nosotros nos vayamos a encontrar, ¿no? Por ejemplo, eh, en Perú, por ejemplo, si digo, ese viejo está salado, ¿a qué me refiero? a que no tiene suerte. A que esa persona No no tiene tiene suerte. suerte. Está con mala O cuando suerte. yo digo, por La piña. ejemplo, ese Es polo no me pondré porque claro. está salado, Moj. Cacao. que no tiene, Suerte. que Suerte. no Que no tiene tiene suerte, suerte. ¿cierto? Ahora, pero yo en Chile, si me escuchan decir ello, no van a interpretar de esa misma forma, no van a decir que esa persona está sin suerte o que esa ropa está con mala suerte, ¿cierto? Sino van a interpretar que la ropa, ¿sí? Costosa. Está costosa, está cara, ¿ya? Entonces, la interpretación, la definición, también depende de dónde nosotros lo demos a conocer, ¿ya? Hay una variación. ¿Me dejo entender? Sí, ¿verdad? Sí, profe. Entonces, el Profesora. dialecto, Sí, ya Miss. recuerden que el dialecto es la variación de la lengua, o sea, mejor dicho, del idioma, que tiene según el lugar, según un determinado lugar, ¿ya? Según el espacio. Esa es la variación de la lengua. ¿Ya, chicos? Ya, Ahora, profe. la otra variación de la lengua es el sociolecto, que se va a presentar esta variación dependiendo la sociedad a la cual nosotros pertenezcamos, ¿no? De acuerdo a factores socioculturales, ¿no? Dependiendo nuestro nivel académico, nuestro grupo de amigos, ¿sí? A ello se refiere, ¿sí? ¿Qué nos dice? Se caracteriza ¿por qué? Porque la lengua varía de profundidad, ya sea social o geográfica, ¿no? Varía de profundidad a nivel social y en extensión a nivel geográfico, ¿sí? Y las diferencias o diferentes tipos de habla van a estar dentro de una comunidad que esta van a influenciar o deben de influenciar de factores geográficos, ¿ya? A la categoría sociocultural y educacional, ¿no? Entonces, que depende nuestro nivel académico también. Ahora, la línea de separación de una lengua va a estar determinada por la posición socioeducacional, ¿ya? Ahora, vamos a tener variación entre dos lectos, ¿sí? Entre lo oculto y lo vulgar y propio del individuo. Esto ya depende, sí, de los niveles de la lengua, ¿ya? De los niveles de la lengua. A ver, vamos a ver.
Los diferentes niveles de lengua. ¿Sabían ustedes que depende de cómo nosotros nos comunicamos, va a estar dependiendo de ello, ¿sí? Va a estar el lugar, ¿sí? El nivel de lenguaje que tenemos y dónde nos encontremos. Por ejemplo, cuando nosotros nos comunicamos de forma popular o un lenguaje vulgar, nos vamos a encontrar en el nivel más bajo de la lengua. ¿Cuál es ese nivel? El nivel subestándar, ¿ya? Que es manejado una lengua popular o vulgar, ¿cierto? ¿Y cómo es una lengua popular o vulgar? Por ejemplo, el lenguaje vulgar se va a caracterizar por la falta de ornamentación, o mejor dicho, el uso de vulgarismos, ¿no? Cuando nosotros nos comunicamos de forma grosera, de forma soeza, de mal gusto, ¿no? Por ejemplo, este tipo de comunicación se usa, o mejor dicho, de lengua se usa en relaciones ordinarias, ¿no? Y suele ser despreciado por los hablantes mismos, ¿no? Luego tenemos el lenguaje popular. ¿Cómo es el lenguaje popular? Por ejemplo, como el lenguaje del pueblo, ¿no? Y es el nivel subestándar del lenguaje. ¿Por qué? Porque integra elementos del lenguaje estándar, ¿no? Poca cantidad, pero los emplea, ¿no? Entonces, por ejemplo, personas... A ver, Jaime, apagamos el micro, por favor. A ver, ¿han visto familias o personas también que se comunican de forma grosera, de forma soeza, constantemente en su día a día? ¿Se han fijado o no? Sí, profesora. Sí, profe. Profe. Entonces, las personas que se comunican en ese tipo de lengua, ¿en qué nivel se encuentran? En el nivel subestándar, es el nivel más bajo de la lengua. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo nos ubicamos en el nivel estándar? ¿Cuándo nos vamos a comunicar en el nivel estándar? Cuando nos comunicamos de forma coloquial, ¿sí? O culta, ¿no? ¿Cómo es la forma coloquial? La forma coloquial, ¿sí? Es cuando nosotros nos comunicamos de forma cotidiana, pero sin ser groseros, ¿no? Que se usa, por ejemplo, constantemente, ¿sí? Lo usamos con nuestros amigos, con nuestros familiares, ¿cierto? Entonces, ahí es una forma coloquial. Y la forma culta es cuando usamos de forma correcta y solvente la lengua, ¿no? Ahí, sí, lo empleamos, ¿no? Con un mayor nivel educativo y dominio del idioma, ¿no? Entonces ahí empleamos mucho mejor nuestra lengua, ¿no? Entonces, cuando respetamos nuestras normas, entonces ahí estamos en una lengua estándar. Chicos, muy bien. Y cuando estamos en el nivel super estándar, normalmente aquí nos encontramos o se encuentran las personas que tienen una lengua literaria. ¿Cuándo se encuentran en lengua literaria? Cuando el registro lingüístico que nosotros empleamos en la escritura literaria, sí, por ser más estético, más elegante, un poco elevado, ¿no? Que el lenguaje coloquial, ¿no? El lenguaje coloquial es la forma cotidiana que nosotros nos comunicamos, mientras que la lengua literaria es
cuando ya emplean el nivel más alto de la lengua. Normalmente aquí quienes se encuentran los filósofos, los literatos, ¿no? Los escritores, ¿no? Que utilizan en su día a día ya una lengua literaria, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia, ¿sí? Si tú te comunicas de forma grosera, ¿sí? De forma soez, ¿en qué nivel estarás? En el nivel subestándar, en el nivel más Estándar. bajo. Entonces, cuando tú ves que alguien se está comunicando, porque hay personas, ¿cierto? Hay personas que constantemente se comunican en ese nivel, ¿no? O sea, su día a día es comunicarse de esa forma. Ahora, si te comunicas de forma cotidiana, ¿sí? Pero que está sin groserías, sin palabras soezas, estás en el nivel estándar. Ya tu lenguaje especializado, a profundidad, conoces la lengua, estás en el nivel super estándar. ¿Sí? Muy bien, entonces ya ustedes, conociendo este gráfico, pueden ya evidenciar qué nivel de la lengua se encuentra, en qué nivel se estarán encontrando. Ya ustedes mismos pueden calificarse. Chicos, ¿sí? Entonces la mayoría me imagino que por lo menos está en el nivel En el estándar, estándar, profesora. me imagino, ¿cierto? Y los que están en el nivel subestándar hay que mejorar, hay que tratar de Yo estoy comunicarnos en de el una super más. estándar. Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna consulta, duda hasta ahí? Todo bien, profesora. No, Miss, todo claro. Profe, ni una duda. Muy bien, Todo claro, no hay profesora. dudas, no hay consultas, continúa. Todo Profesora, bien, profe. profesora, el super estándar explique, porfa. Sí, por ¿Cómo? favor. Sí, profe. El superestándar. Sí, profesora. ¿A qué se refiere? El nivel superestándar, les vuelvo a recalcar, que es un lenguaje, o mejor dicho, cuando hacemos uso de la lengua, pero más especializado, o sea, con términos un poco complejos que normalmente los filósofos, los científicos y los escritores lo manejan, ¿no? Por ejemplo, es una lengua donde se va a caracterizar por ser más elegante, un poco más Más elevada. estético. Exacto, ¿no? Por ejemplo, las figuras literarias que normalmente aparecen dentro de las oraciones, ¿no? Entonces, ahí estamos haciendo uso del nivel superestándar, ¿no? Que es un lenguaje literario. Por ejemplo, cuando yo digo, Literaria. luchó como un león contra su enfermedad. Entonces, ¿ahí a qué me refiero? ¿Cómo dijo? Luchó como un león contra su enfermedad. Subestándar. ¿Será su subestándar? Sí, profesora. No, ahí estamos en el nivel Estándar. estándar, porque ahí estamos haciendo uso de una figura literaria, que es el símil, ¿ya? Es como si fuese que tú te comunicas en acertijos, ¿no? Que tú normalmente en tu lenguaje coloquial no te vas a comunicar de esa forma, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Fue muy valiente a luchar contra su enfermedad, diría yo de forma coloquial, que me ubicaría en el nivel estándar. Profesora, y si fuera en la forma subestándar sería como por ejemplo, mala hierba nunca muere. Claro, también. Así como las analogías, profesora.
¿Analogías? No, las analogías no tienen nada que ver. O por ejemplo, cuando yo digo las olas susurraban secretos al anochecer. Es una frase dicha de forma cotidiana, o sea, que yo normalmente digo ese término en mi No, día a profesora. día. Si me No, quiero profesora, referir es estándar. No, no, mi. es el nivel super es. Super estándar. Estándar. Profesora, se fue su pantalla. ¿Cómo? Sí, ya entendí, profesora, gracias. Sí se ve la pantalla. Ya, muy bien, a ello me refiero. Seguimos. Ahora, el otro nivel, o mejor dicho, variación de la lengua, es la famosa jerga. Normalmente muchos confunden a la jerga con el nivel subestándar, ¿no? Cuando tú te comunicas en jergas, no es la manifestación, ¿sí? En palabras groseras, sino es cuando tú te comunicas, ¿sí? En, eh, por ejemplo, términos cotidianos que normalmente tú lo usas al momento de comunicarte. Y eso va a depender de acuerdo al grupo de amigos que tú vayas a tener. ¿Ya? Eso va a depender de ello. ¿Qué es una jerga? Según la Real Academia, nos define a la jerga como un lenguaje especial y familiar, que lo usan, dice, entre sí los individuos de ciertas profesiones, oficios, ¿no? Como los toreros, los estudiantes y los abogados, ¿no? Normalmente, por ejemplo, nosotros, hasta ustedes, por ejemplo, en su trabajo, ¿sí? Emplean diversas palabras que solamente lo entienden ¿quiénes? Sus compañeros de trabajo, ¿no? Por ejemplo, un electricista tiene una forma de comunicarse, pero con sus colegas, que yo, por ejemplo, al ser docente, quizás entienda algunos términos, pero va a haber muchos términos que solamente entre ellos van a lograr comunicarse o entenderse, ¿cierto? O por ejemplo, ¿no? Los grupos de amigos. Hay grupos de amigos que, por ejemplo, tienen términos o frases que solamente entre ellos comprenden. ¿Han visto, o algunos de ustedes, por ejemplo, si tienen hijos adolescentes, tienen términos o palabras que solamente ellos entienden y que nosotros muchas veces nos quedamos extrañándonos qué querrá decir o a qué se referirá, ¿cierto? Entonces, esa es la jerga. Términos o palabras cotidianos que solamente el grupo en el cual se habla se puede comprender. ¿Y por qué se da las jergas? Las jergas se da ¿por qué? Porque las personas van a marcar como una diferencia su grupo social, ¿no? Que va a estar definido ya sea por la edad, por el tipo de trabajo, por el lugar de residencia o por la afición. Por ejemplo, hay diversos, por ejemplo, aquí en Huaraz, las personas se diferencian por el lugar donde viven, ¿no? Por eso dice por el lugar de residencia, ¿no? Hay un grupo, por ejemplo, de niños que hayan crecido constantemente, de madres que venden en el mercado y niños que constantemente hayan estado en casa. ¿Se comunicarán de una misma forma? No, profesora. No, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ahí depende de también el lugar de residencia, ¿ya? Residencia, profesora. Por la corrupción del lenguaje ordinario, ¿no?
¿Qué quiere decir? Muchas veces, debido a la influencia de tener, ¿qué quiere decir? No tener el conocimiento vasto de la lengua, se omite algunos términos. Por ejemplo, ¿no? A mí como docente, no me verán quizás llegar a mi centro de labores y decirle, hola mano, ¿cómo estás? ¿Cierto? ¿En qué contextos, por ejemplo, alguno de ustedes utiliza ese término? Cuando voy a saludar a un amigo. Exacto. Normalmente entre amigos, por ejemplo, se saludan, ¿no? Sí, Hola, brother, hola, mano. Entonces, ¿qué estás haciendo ahí? Estás omitiendo palabras, ¿ya? Y es una jerga, Usando jergas mismo. ¿no? Eso es una jerga, ¿ya? Entonces, depende de ello también. Ahora, hay tipos de jergas. Jergas profesionales va a depender, ¿sí? De acuerdo a la profesión. Nosotros podemos tener la profesión, ¿no? Por ejemplo, entre médicos tienen frases y términos que son dichos solamente entre ellos. Hasta hacen bromas en la terminología que ellos emplean en su día a día. Los filósofos, los científicos, los lingüistas, los matemáticos, o sea, cada profesión tienen diversas jergas. ¿Ya? La jerga social o argot es dependiendo el grupo social de personas, ¿no? Ya sea de jóvenes, deportistas, ¿no? Los mineros, ¿no? Ya es dependiendo de la sociedad. Y la jerga familiar, sabemos que cada familia tiene una forma particular de comunicarse. No todas las familias, por ejemplo, tenemos la misma forma de comunicarnos, ¿no? A veces entre el grupo de familia tenemos una forma particular de comunicarnos y hacer bromas, ¿sí? Que nos diferencia de las demás. Que si yo, por ejemplo, esa broma que yo hago en mi entorno familiar la hago en otra familia, esa familia comprenderá, esa familia logrará entender. Muchas veces, ¿no? ¿Por qué? Porque son términos o frases mencionadas en su entorno familiar, ¿ya? Ahora, por ejemplo, tengo acá el término afanar. Afanar tiene dos definiciones, que constantemente se refiere dependiendo de nuestro contexto, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo, me afanaron la billetera, ¿a qué me refiero? ¿te robaron? ¿Me A que robaron? me han robado. Pero Me robaron. si yo te digo, David, deja de afanar a Lucía. ¿Te está molestando? Deja de molestar a molestar a Lucía. Molestando. Le está molestando a Lucía. Exacto. Ahí es, por ejemplo, una jerga. Que normalmente este término, ¿en qué contexto lo usamos? Con nuestro grupo de amigos, ¿no? Y luego tenemos, por ejemplo, a la tela, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo, a ese lugar tienes que ir a la tela, de lo contrario, no podrás entrar. ¿Qué significa? Que debes de ir bien vestido, elegante, ¿no? Y cuando yo te digo, por ejemplo, entra caleta nada más, porque si se dan cuenta, mancamos. ¿Qué significa caleta? Calladito. Silencio. Callada, No, discreto, escondida, exacto. Y son términos que usamos o no. Pero ¿con quién lo usamos? ¿Con nuestros Con tus Amigos. amigos. amigos? Exacto. Familia también. ¿Con nuestros amigos o con nuestra familia? Exacto. ¿Ya? Entonces, esa es la jerga. Pero diferenciemos de la jerga delincuencial, o replana, que como se dice o como lo dice, la jerga delincuencial o la replana es una jerga que se emplea, ¿sí? Por los delincuentes. Cuentes. Delincuentes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo,
lo enfriaremos por maloso. ¿Ahí qué significa? Que lo van a enfriar, que lo van a Que lo matan. dejar Que lo van a sin matar. chompa, sin Que lo van a asesinar. que lo van a Que lo van a matar. exacto, Ah, que lo va. van a matar, ¿no? ¿Y por qué lo van a matar? Por mal, ¿cierto? ¿Qué significa maloso, profesora? Maloso, malo. ¿Ya? Entonces son términos que solamente los delincuentes lo emplean, ¿no? Esa es la jerga delincuencial o conocida como la replana, que es empleado que por ellos nada más, que hablan muchas veces en secreto, ¿no? Hemos visto que nosotros hasta cuando nos van a robar utilizan términos para que nosotros no logremos identificar y muchas veces no los logramos identificar. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta referente a la lengua, a los planos del lenguaje? No, profesora. Muy bien. Entonces recuerde, la variación de la lengua va a depender según nuestro grupo social, según nuestro espacio geográfico. Depende, ¿cierto? Y según el Entonces momento tenemos el también, profesora. sociolecto, el dialecto. El momento y el lugar. Ujú. ¿Cómo? ¿Sí? Entonces, recuerde que nosotros usamos la misma lengua, pero tiene varias variaciones. Y esas variaciones depende de qué? De diversos factores, ¿no? Ya puede ser sociales o geográficos. Depende de ello. Muy bien, chicos. Hasta ahí. ¿Duda, consulta referente al tema? Listo, claro. Muy No, bien, profesora. chicos. Si no hay dudas, no hay consultas, nos quedamos aquí y nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho. Luego, profesora. Cuídense. Cuídense. Nos vemos, profe. Hasta mañana.